Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado especial preparación de la semana. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Muy bien, bueno, vamos a ver el vistazo de lo que estamos recorriendo en este inicio de la semana y lo que nos espera, porque tenemos una semana muy cañera. Ahora vamos a ir con detalle a verlo en el calendario macroeconómico. Bien, madrugando como un campeón, vemos a Marcos Sandoval desde México y Pedro que nos saluda desde Santurce. Fantástico. Podéis ir poniendo dónde os encontráis en los diferentes puntos del planeta para luego echar unas risas y saludarnos todos. Bien, bueno, vemos como en 5 minutos el euro-yen está yendo a zona de suelo. Este suelo que se produjo después del recorrido del pullback del gap producido durante el fin de semana. No hemos tenido gaps muy fuertes durante el fin de semana, vamos a verlo en el euro dólar prácticamente no hemos tenido ninguno, pero sin embargo vamos a verlo en gráficos de 5 minutos. En 5 minutos igual es el espacio temporal donde mejor podemos ver el gap que hemos tenido durante el fin de semana. El gráfico de un minuto, como está ya un poco alejado y tendríamos que ir muchas barras a la izquierda, no es un buen gráfico para mirarlo y el gráfico de 60 minutos igual no nos da suficiente detalle, ¿vale? Con lo cual el gráfico de 5 minutos, por lo menos el lunes cuando iniciamos nuestra sesión, es un buen gráfico para ver qué es lo que ha sucedido durante la noche. Vemos que en la libra esterlina dólar pues hemos tenido un gap de aproximadamente 7 pips y en el euro yen este gap ha sido de unos 11 pips. Vemos que en el euro yen fue reinado poquito después, a la hora más o menos de su cotización, al igual que en la libra dólar y en el euro dólar, bueno, pues prácticamente tenemos ausencia de gap. Vale, volviendo a cualquiera de los gráficos, ya sea la libra dólar o el euro yen, pues vemos que la semana pasada estuvimos hablando precisamente de esto. ¿Recordáis? Estuvimos haciendo un webinar sobre gaps, huecos, y veíamos cómo la mayoría de las veces que se produce un gap o hueco en el mercado de divisas Forex, este hueco es rellenado, ¿vale? Así ha sido en la sesión también de esta noche, cuando en Sydney hemos tenido apertura de mercado a sus 8 de la mañana y nuestra noche del domingo, y vemos como en aproximadamente una hora, estamos viendo ahí pues unas 12 barras que son de 5 minutos, tardó el euro yen y la libra esterlina dólar en rellenar el hueco, ¿vale? Ambos, además, no solamente han rellenado el hueco, sino que además han testeado el swing más significativo que se produjo antes de el cierre de fin de semana. Lo estamos viendo aquí en el euro yen y lo estamos viendo también aquí en la libra dólar, ¿vale? No solamente cierra el hueco, sino que además testea el swing más significativo que se produjo antes de el final del cierre de la sesión americana. Os he comentado en este webinar que hicimos también de huecos, ¿vale? Os comenté que también es extremadamente importante precisamente este nivel, ¿vale? El swing que se forma justo antes del cierre de la sesión americana del fin de semana, ¿vale? En este caso, porque ha sido incluso hasta ha sobrepasado el hueco y ha testeado ese swing. Pero si fuera al revés, es decir, que este swing lo tenemos un poco por encima del nivel de hueco, ¿vale? Y el precio cierra, no el hueco el 100%, pero sí que llega hasta el swing más significativo que hemos tenido antes de la apertura, también lo podemos considerar como un buen nivel de cierre del hueco, ¿vale? Cualquiera de dichos niveles es suficientemente bueno. En este caso incluso ha sido extra, porque el swing estaba por debajo y no por encima del hueco, ¿vale? Pero aprovecho a que veáis hoy lo bien que ha testeado el swing más significativo de antes del cierre de América en estos dos pares, para que veáis que es realmente importante también ese nivel a la hora de la posible formación y cierre del hueco.
Muy bien, bueno, pues fantástico entonces el movimiento que hemos tenido durante la noche y todos aquellos que hayáis utilizado la estrategia de cierre del hueco, pues bueno, pues en principio ha funcionado bien. Muy poquitos pips con amplio spread además durante la noche, lo cual eh, dificulta mucho hacer un trading sobre el hueco. También comentaros que, aunque bueno, hoy hemos tenido suerte y ha habido un cierre, recordad que os comenté también en el webinar de esta semana pasada, ¿vale? Sobre huecos. Y es que es realmente complicado, ¿vale? Sí, estoy teniendo problemitas de audio. Bien, ahora parece ser que sí. He tenido un problemita de audio durante un minuto largo, ¿vale? Ya estamos aquí de nuevo. Vale, os estaba comentando sobre los huecos, ¿vale? Que en un momento dado, pues hemos tenido cierre del hueco, pero recordad que en el webinar que hicimos la semana pasada, sobre precisamente sobre los gaps, los huecos, veíamos la dificultad de, primero, mm, ¿hasta dónde el precio puede recorrer? Porque vale, ven, tenemos el precio de apertura el domingo y aquí ha sido bastante fácil en el sentido que, bueno, pues casi desde el principio, exceptuando la primera vela de 5 minutos, pues ha ido a favor del hueco. Pero si hacéis un backtesting, veréis que muchísimos días sigue alcista y no tiene por qué finalizar en swings significativos como tenemos aquí, como el máximo del día anterior, sino que puede incluso obviarlo o incluso no tener este swing y el precio estar yendo en nuestra contra durante bastante tiempo, sin tener zonas de stop loss aparentemente muy significativas. Por lo tanto, cuidado con la estrategia de cierre del hueco porque no es tan fácil como puede parecer. Además, se dificulta con otra cosa, que no sé si me disteis si os dio tiempo de escucharla justo cuando tuvimos el parón, y es que a esa hora, además, en la cual hay menos liquidez, justo en el inicio de la sesión asiática, también, entre que el gap ha sido de pocos pips, el spread suele ser mayor también, con lo cual, cuidadito ahí, ¿vale? Con lo cual se dificultan las dos cosas, poca cantidad de pips y menor cantidad de y mayor cantidad de spread, pues dificulta eh, el- la operatoria. Bueno, habéis empezado a decir ya sitios donde estáis. Fantástico. David Banús desde Barcelona. Omar desde Argentina. Fantástico. Y desde el norte de África, Ceuta, tenemos a Manuel Torroba. Qué bien. Y tenemos a Wilfred también desde Alemania. Fantástico. Qué bueno. Torremolinos, dice Jorge Soto. Frankfurt, dice David García. Hoy estáis unos cuantos desde Alemania hoy. Qué bueno. Alejandro Pérez desde México. Fantástico. Eso me gusta, a mí me gusta mucho que haya una audiencia internacional de todas partes de España, de todas partes del mundo. Lleida, dice Carlos, Valencia, dice Jorge Gil, Valencia, Edi, Génova, Italia, qué bueno, María Teresa, San Sebastián, Ibai. ¿Cuántos mexicanos tengo? Dice Marcos. Hombre, pues sois unos cuantos. De hecho, además, a la última Trading Week vinisteis unos cuantos mexicanos. Vinisteis si mal no recuerdo, erais 4 mexicanos, así que muy bien. Castellón, David Gueto, Lima, Luis Antonio, Madrid, José Javier, Vitoria, Javier Hacha, Edimburgo, Óscar Fernández, Santander, Felipe Ruiz, Vigo, Félix. Fantástico, muy bueno. Un saludo a todos y un abrazo. Sigue viniendo un montón de feedback. Luego, si hago otro stop y sigo leyendo, Murcia, Asturias. Bien, leo a Manuel. Si ocurre un gap y estás dentro del mercado, ¿puede suceder que no te salte el stop loss? ¿Y qué pasaría en ese caso? Efectivamente, es muy buena pregunta, Manuel, y de eso hablé de forma, además, bastante extensiva en el último webinar, ¿vale? Y es que en un momento dado, am,
¿Por qué se produce un gap? Vamos al core, al corazón de las cosas. ¿Por qué se produce un gap? Pues porque no hay trading en ese momento, ¿vale? Es decir, no hay una apuesta en común, en equilibrio, entre oferta y demanda. Y por lo tanto, el precio gapea o salta hasta el primer precio disponible, ¿vale? Nadie quiere en este momento vender a dichos niveles, ¿vale? Y al final el primer punto de equilibrio entre compradores y vendedores se produce aquí, ¿vale? En este caso, aunque yo en un momento dado estuviera en un cortos, ¿vale? Y hubiera tenido puesto aquí un stop loss con sabéis que el deshacer una posición de venta es como realizar una compra, ¿vale? Pues aunque yo hubiera puesto aquí una orden de compra para deshacer mis cortos, ¿vale? Pues no se hubiera ejecutado a ese primer precio disponible, sino que hubiera sido a este otro de aquí, ¿vale? Porque aquí ya empiezo a encontrar vendedores para mi operación de compra, ¿vale? Por lo tanto, mi stop loss hubiera gapeado, es decir, que hubiera perdido algo más de lo que inicialmente tenía dispuesto, ¿vale? Lo vemos en la libra dólar, lo vemos en el euro yen de la misma manera. Vamos a suponer que yo me pongo corto aquí o que ya estaba corto desde América, ¿vale? Y decido, bueno, va, pues voy a mantener la posición abierta, pero lo que hago es pongo el stop loss justo aquí después de esta zona de techo, porque yo venía corto y este es mi stop loss de compra, ¿vale? El stop loss de una venta, que es como hacer una compra. Bueno, pues no se hubiera ejecutado aquí, sino que se hubiera ejecutado el siguiente precio disponible, que es en este nivel, ¿vale? Esa es la pregunta. Lo mismo sucede también para las news, ¿vale? Las news que, por cierto, las vamos a ver ahora enseguida dentro de 5 minutos, ¿vale? Tenemos news en Inglaterra. Las vamos a ver eh, enseguidita en 5 minutos, ¿vale? Manufacturing PMI. Bien, bueno, mientras damos paso a estas noticias en Inglaterra, vamos a ver cómo ha abierto, con un poquito más de detalle en gráficos de un minuto, las divisas hoy, tanto en Frankfurt como en Londres. Recordar que hoy teníamos festivo en China, pero no en Japón, ¿vale? Con lo cual teníamos volumen asegurado durante Asia. Y bueno, aunque era festivo en Italia, no es una plaza lo suficientemente fuerte como para plantearnos si en un momento dado podía haber menos volumen, como sucedió la semana pasada, que tuvimos festivos tanto en Inglaterra como también en la zona euro, en las principales plazas, como son Francia, Alemania y Ginebra, ¿vale? Bien, por lo tanto vemos que de una forma muy clara y muy bonita el precio testeado durante 3 veces la zona de resistencia, ha roto la LT y en un momento dado pues nos ha dado un cortos justo en Londres. Esta barra además está desplazada una barra a la izquierda para que podamos ver mejor el spike que hemos tenido justo en el euro dólar nada más empezar Londres y que bueno, nos ha dado de máximo a mínimo o nos está dando 36 pips en las 2 primeras horas de cotización, lo cual está muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Para el euro dólar que ha estado con menor rango intradiario últimamente y especialmente además también, como sabéis, durante la apertura europea. No el euro yen, que sí que ha mantenido los rangos muy bien, pero el euro dólar sabéis que ha disminuido su rango en estas 2 primeras horas de cotización, con lo cual empezar el lunes con estos 36 pips está francamente bien, ¿vale? Si nos vamos a gráficos de 5 minutos, vemos que el precio además ha traspasado el soporte asiático con bastante claridad, con bastante rotundidad, ¿vale? Y nos está llevando a niveles significativos que tenemos que hacer un poquito de zoom para verlos mejor. Toda esta zona de suelo, ¿vale? Que tenemos de hace varios días y que además coincide. Señores y señoras, ¿en qué coincide? Pues coincide en un doble cero, en el doble cero 1,36, ¿vale? El precio de ser rechazado de zonas del 36,50 nos lleva a zonas de alta probabilidad de parada como son los dobles ceros, ¿vale? En este caso en concreto el 1,36, ¿vale? Bien, buen recorrido, por lo tanto,
en el euro dólar, vamos a la libra dólar, que en gráficos de 5 minutos vemos que ha parado, aunque ahora lo está rompiendo, en niveles del mínimo de la sesión asiática. Vamos con mayor detalle a verlo en gráficos de un minuto, donde vemos que hemos tenido un comportamiento bastante más confuso en la libra esterlina dólar y lo que está realizando ahora es un testeo a esta zona de resistencia, pero cuidado, porque esto es un fake, ¿vale? En un momento dado, aparentemente esto era un breakout, ha terminado al final en un fake. Vemos cómo además, tanto en gráficos de un minuto como en gráficos de 5 minutos ha testeado este fake en un candlestick, en una figura de candlestick de vuelta, ¿vale? Wow, está rompiendo ahora. Siguiente zona objetivo, para los que estéis cortos, muy claramente esta zona de suelo que hemos tenido en el 67.27. Y bueno, vámonos ya para las noticias. Venga, vámonos ya para las noticias. Nos quedamos aquí en esta carta, ¿vale? Vámonos a gráficos de un minuto para poner la zona de salida de las noticias, que le vamos a poner una barra por delante, por lo tanto la próxima barra ya, ¿vale? Y vámonos a poner el calendario macro de fondo para poderlo ver. Bien, bueno, el precio está rompiendo niveles 30 segundos antes del lanzamiento de las noticias. Este es el típico comportamiento que ocurre en más o menos un 10% de los lanzamientos macros, en el cual se posiciona la gente antes del lanzamiento, ¿vale? Y nos quedan exactamente 2 segundos para el lanzamiento del dato. De momento el precio parado en el 67.30. Ha salido el dato. Sorpresa alcista. De momento estamos viendo una vela de 10 pips. Yo recomiendo que esté todo el mundo fuera, ¿vale? El precio ha salido más o menos en la expectativa, que solamente con una décima de bajada del 57,1 al 57. Es por ello que el precio se está recuperando de una forma tan fuerte. Este spike alcista que estamos viendo ahora, en el cual el precio está recorriendo más de 20 pips, más que por el dato macro, que como vemos al final es diferente, es incluso hasta negativo, porque esperábamos un dato de un 57,5 y al final ha sido de un 57, ¿vale? Es porque el precio ha estado descontando en los últimos minutos una caída fuerte. Fijaos que el precio ha testeado más de 25 pips en el downside, hacia abajo, y sin embargo, cuando ha salido el dato, al verse que no ha sido tan malo, incluso con una décima negativo, pero no tan malo, se ha recuperado hasta prácticamente los niveles antes del lanzamiento de las noticias. Como este comportamiento es muy errático, muy fuera de lo estándar, recomiendo a todo el mundo que esté fuera, ¿vale? Porque es muy poco predecible los movimientos que estamos teniendo ahora mismo, ¿vale? Bien, vamos a vuestro feedback. Uh, Antonio, ¿por qué hay una diferencia en la apertura y cierre en los gráficos de MetaTrader comparado con la realidad? Tenéis que tener siempre en cuenta que dependiendo con qué broker estéis viendo los gráficos, podéis tener cierta diferencia, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en velas muy pequeñas, de un minuto y de 5 minutos, ¿vale? Porque puede haber varios pips de diferencia entre los precios de apertura, cierre máximo y mínimo que están transmitiendo cada uno de los diferentes brokers. Esa diferencia tiende a ser nula en gráficos que suben ya más de 15 minutos, 60 minutos, porque estamos hablando solamente de la diferencia del spread y eso en gráficos de 60 minutos pues ya es prácticamente impredecible, ¿vale? Pero en gráficos de un minuto sí que hay que tenerlo
en cuenta, ¿vale? Bien, déjame echar un vistazo. Sí, efectivamente, me estáis comentando que hay noticias en Moncloa. Vamos a ver. Sobre el rey podría abdicar. Bueno, bien, no considero que este movimiento tan fuerte que hemos visto en la libra esterlina dólar los minutos antes previos al lanzamiento de la noticia tengan nada que ver, ¿vale? Para empezar, porque además es un par que aísla más o menos ese tipo de noticia como es la libra esterlina dólar, ¿vale? Lo que ha sucedido ahora son movimientos que solo suelen ocurrir más o menos un 10% de los días, que estamos viendo en directo las news en la libra esterlina dólar, pero hoy ha sido un día de ellos. Y es en los cuales, a ver, normalmente el 90% de los días el precio está en un rango estrecho similar a este, los 45 últimos minutos antes de la salida de las noticias, ¿vale? Es decir, pues desde más o menos, si ahora son las 10:30 Madrid, ¿vale? Pues desde las 9:45, ¿vale? 8:45 horario Londres. Los últimos 45 minutos el precio suele estar más o menos en un rango estrechito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todos los actores del mercado están esperando el dato macro y nadie quiere un poquito adelantarse, ¿vale? Con lo cual, como puede haber una sorpresa, la gente prefiere estar esperando a cuál va a ser la salida de ese dato macro. Sin embargo, hay ese porcentaje es mayor en las noticias de UK que en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de las veces siempre va a estar en ranquito estrecho, en la sesión americana. Pero sí que, sin embargo, hay un 10% de los datos que el mercado se adelanta. Se adelanta, en este caso, estamos viendo que en el dirección, además, la salida del fundamental, porque había una décima de desviación y así ha sido descontado los minutos previos, antes de la salida del dato. ¿Vale? Aquí ya, si es que ha habido tráfico de información o que, cosa que no quiero pensar, o que los analistas de cada uno de los bancos han tenido un estudio mejor que el acuerdo, digamos, que ha podido haber en Bloomberg con el resto de los analistas internacionales, ¿vale? Una cosa u otra es la que ha decantado que en un momento dado se posicione. Es decir, si, por ejemplo, Citi, en su delegación en la City de Londres, o Barclays, en su banco central en Inglaterra, en Londres, en la City, en un momento dado decide que la mayoría de todo su personal en cuanto a análisis fundamental en su mesa de dinero en un momento dado piensa que este dato de manufacturing iba a ser peor que el esperado por el consenso, pues lo que hacen es una apuesta, ¿vale? Y entran entre segundos o minutos antes al lanzamiento. Es lo que hacen provocar este movimiento, ¿vale? Luego lo que ha pasado es que un poquito de, haciendo caso al refrán de venden la noticia, compra en el rumor. Una vez que sale el dato y se ve que, bueno, bien, efectivamente ha sido una décima peor de lo esperado, lo cual ya estaba siendo descontado con el movimiento anterior, pero sin ser un movimiento como para tirar cohetes, no ha sido suficientemente fuerte, pues el precio final, ¡pah! Habéis visto que ¡ping! Vuelve a los precios justo antes del lanzamiento de la salida, ¿vale? ¡Ping! Y al final se queda como una especie como de espiral, ¿vale? Lo digo porque estáis muchos comentando por qué este movimiento alcista, etcétera, etcétera. Pues esa es un poco la explicación, ¿vale? Y cuando tengamos este tipo de movimientos, por favor, estar fuera, ¿vale? Así como en directo hemos visto buenas salidas de datos y en un momento dado, pues hemos visto que además salía en el dato del fundamental, que teníamos un buen pullback, etcétera, etcétera. Yo os invitaba incluso a poder realizar alguna entrada cuando hemos tenido buenos pullbacks. Hoy os he dicho que es mejor estar fuera, porque teníamos un comportamiento muy errático, ¿vale? Bien, estáis todos con el tema del rey, ¿vale? Fantástico.
Muy bien, bueno, el libra dólar vamos a poner unos gráficos de 5 minutos para ver cómo el precio se ha asentado en la zona de suelo. Fijaros cómo habíamos puesto esta zona de suelo como objetivo, ¿eh? Y ahí es donde el precio ha parado, ¿eh? Fijaros que bien se ven gráficos de 5 minutos, ¿vale? Yo es que sea brujo y en un momento dado supiera que el precio iba a parar ahí, no. Estos son zonas de que todos vosotros podéis encontrar con el suficientemente entrenamiento, zonas de alta probabilidad de parada, que muchas veces son los máximos, mínimos de la sesión anterior, máximos, mínimos de la sesión asiática. Fijaros cómo la sesión asiática también ha tenido un buen comportamiento ahora, me refiero al mínimo, a la hora de parar en esta zona de reacción post noticias, parte del movimiento que estamos teniendo de pullback, ¿vale? Máximo mínimo del día anterior, por lo tanto, máximo y mínimo más prominente que tengamos a nuestra izquierda, dobles ceros, etcétera, etcétera. Swings anteriores, etcétera, etcétera, son zonas de alta probabilidad de parada, ¿vale? Un segundito. Bueno, pues efectivamente estamos viendo la retransmisión en directo de Rajoy. Dejarme echar un vistazo a ver cómo el mercado internacional está recibiendo esto. Sí, la verdad es que bueno, de momento no tenemos nada. Es una noticia muy temprana, ¿vale? De tener alguna reacción más plausible debería ser en el euro dólar y de momento pues no la estamos teniendo. De momento está aguantando bien el 1,36, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, de momento la prensa internacional solamente está proyectando eco de la noticia, pero no las repercusiones, ¿vale? Marco Sandoval, es que me parto con las expresiones de México, es que me parto. Me dice, no eres brujo, pero sí estás muy cabrón. Ay, qué bueno. Que me parto, que me parto. La primera vez que escuché eso del cabrón, de los mexicanos, dije, ostras, ¿y este tío ahora? Porque aquí en España es como un insulto, ¿no? Pero ahí lo decís de forma cariñosa. Y es... Ay, que me parto. Bien. Bueno, hay un montón de cosas para hablar hoy. Luis Antonio me está dando felicitaciones por la mención entre los gurús del trading en Bolsamanía. Sí, la verdad es que ha estado muy bien. Salí el otro día mencionado en bolsamanía.com como uno de los gurús del trading para seguir en Twitter. Y la verdad es que, pues bueno, pues estuvo súper bien. Sobre todo teniendo en consideración que los 10 o 15 primeros eran internacionales. Con lo cual, francamente a gusto con la noticia. Se notó, además, después de salir mencionado ahí, hubo un montón de gente nueva que me siguió. Sí, estamos teniendo sonido con interferencias, ¿verdad? Vale, un segundito. Ahora se ha terminado, ¿verdad? Sí, vale, fantástico. Muy bien, bueno, pues vamos, antes de que se termine el webinar, bueno, antes de que se me olviden, mejor dicho, a el calendario macro, porque tenemos una semana impresionante dentro del calendario macro. Vaya semanita que tenemos. Bien, os hago un resumen. Vamos a tener tipos en Australia, en Europa y en Inglaterra, ¿vale? Vamos a tener el statement o comunicado del Banco Central de Canadá y reunión del
G7 y de postre, el viernes, NFP. Toma, vaya semana. Fijaros que he hecho un filtro por noticias en más importantes, en nivel 3 de importancia, o rojo, y fijaros todas las que tenemos, pero es que encima son rojas de verdad, ¿eh? Son rojas de verdad. Bueno. Bien, vale, muchas gracias. Estoy recibiendo un montón de felicitaciones por lo de haber salido en Bolsamanía, citado como uno de los gurús de Twitter a seguir, sí o sí, ¿vale? Y muchas risas también con la noticia, bueno, con la semana estrella que tenemos esta. No, pero vaya miedo. A ver, no. Todos estos datos macro, al revés, lo que son una ventaja para darnos a nosotros competitividad en nuestro trading, ¿vale? Para tener más información que la media de la gente que opera en el mercado de divisas forex, que no sabe ni por dónde le da el viento, ¿eh? Y ni mira el calendario macro, ni tiene una metodología, ni tiene una estrategia, ni tiene un sistema, ni tiene nada, ¿vale? Nosotros tenemos aquí esta info que nos va a dar mayor información sobre y mayor ventaja estadística para nuestro trading. Bueno, empezamos por el lunes. Como sabéis, acabamos de tener noticias, manufacturing, y vamos a tener el manufacturing de servicios, ¿vale? También en Estados Unidos, a las 4 de la tarde. Recordad que el horario que estáis viendo aquí es horario de Londres y no horario de Madrid, ¿vale? Bien, por otro lado también tenemos ventas minoristas, vamos a tener mañana. Bueno, vamos a tener también, muy importante, en China, el dato manufacturero, pero el no manufacturero, que sería el equivalente al de servicios que se realiza en Estados Unidos, ¿vale? Además, vamos a tener el Final Manufacturing que realiza la filial del banco HSBC en China, muy importante también, este es de los fuertes, de los importantes también. Y ya nos vamos, como os he comentado antes, a, a tipos en Australia, ¿vale? Bien, nos vamos al miércoles, donde tenemos más datos en Australia, donde vamos a tener el Producto Interior Bruto. Bien, empieza el meeting del G7 el miércoles, ¿vale? Recordad que tenemos también este dato ADP, el cual intenta adelantar cómo va a ser el dato del NFP el viernes, ¿vale? A mí es un dato que no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que últimamente de nuevo está teniendo bastante volatilidad, ¿vale? Aunque yo os he dicho en multitud de ocasiones que este dato debía estar en vez de en rojo en naranja, cuidado porque de nuevo estamos viendo que en las últimas sesiones, en los últimos meses, el ADP está teniendo también su volatilidad cuando tenemos desviación, ¿vale? A ver, ¿por qué digo que no me gusta mucho? Primero por lo primero que he comentado, que normalmente no ha tenido tanta importancia. Punto número uno y por tanto volatilidad. Pero por otro lado, porque sabéis que en realidad lo único que hace es tener una estimación de lo que va a ser el que de verdad mueve el mercado, que es el NFP que tenemos el viernes, ¿vale? Esta es una especie de encuesta que se hace a pie de urna, ¿no? A pie de colegio, ¿vale? A pie de agencia de trabajo, que sabéis que además en cada estado es diferente, y con lo cual la recopilación ya pública para el dato del viernes es muy complicada. Pues imaginaros la de una simplemente encuesta o datos estadísticos que realiza una agencia privada. Si ya la agencia estatal pública comete errores, sabéis que muchas veces cuando tenemos el dato del NFP, al mes siguiente hay revisión, ¿vale? Y sucede muchísimo. Con lo cual, si vemos que mes tras mes el propio gobierno ha sido incapaz de saber cuántos puestos de trabajo se han creado, ¿eh? Pues imaginaros una agencia privada que no está más que haciendo pues encuestas o simplemente reflejos estadísticos de lo que puede suceder, ¿vale? Bien, bueno, seguimos con el miércoles, donde vamos a tener, como he comunicado antes, el comunicado, ¿vale? Y tipos en Canadá, ¿vale? También esperamos mantenerlo al 1%, por lo tanto, 4 reuniones de Banco Central, Australia, Canadá, Europa y Inglaterra. Vamos con más detalle el jueves para ver esto último, ¿vale? Seguimos con la reunión del G7 y vemos cómo vamos a tener
en la libra esterlina, reunión del Banco Central, ¿vale? Aparentemente tipos de interés van a quedarse iguales. Pero fijaros como novedad muy importante este mes, como novedad, hay un amplio consenso de que vaya a haber una bajada de tipos del 0,25 al 0,10, ¿vale? Bueno, ahí está el consenso. Yo no estoy tan seguro, ¿vale? Si de verdad se va a producir esto o lo que se nos va a dar son ciertas medidas de cómo podría ser medidas alternativas para tener una política monetaria más expansiva, ¿vale? Estas medidas que aparentemente no van a ser un quantitative easing en la europea, como se decía, pero sí que podrían ser, pues, una borrachera de liquidez para las entidades financieras que pudieran usar ese dinero para intentar transmitirlo a la economía real, ¿vale? Bien, veremos qué es lo que sucede. Hoy doy unas breves pinceladas. Tenemos el webinar del martes, del miércoles y del jueves para ir profundizando más en esta reunión muy importante que vamos a tener este jueves. Y que, como sabéis, la caída del euro dólar desde el 1,40 hasta el 1,36 en este último mes, en estas últimas 3 semanas, que van a ser 4 ya, se ha debido precisamente a que Mario Draghi puso una fecha que podría ser esta reunión de junio para mover ficha, ¿vale? Para que su política monetaria sea todavía más dovish. Recordad que la política monetaria de un país, de un banco central, puede ser o hawkish o dovish. Hawkish es el halcón, dovish es la paloma. Hawkish es endurecer la política monetaria. Es lo que aparentemente quiere empezar a hacer Estados Unidos, ¿vale? Es decir, nos está marcando ya una fecha en la cual podrían empezar a subir tipos de interés. Cuando una política es hawkish, se endurece, se lucha contra la inflación, contra el crecimiento económico, subiendo tipos de interés. Por el contrario, como todavía estamos muchísimos bancos centrales, estamos en fase dovish, estamos en fase de ablandar la política monetaria de un país. Se bajan los tipos de interés y cuando esos tipos de interés llegan a mínimos prácticamente rozando el cero, pues lo que se usan son políticas alternativas de medidas que puedan ayudar a tener mayor flexibilización en esta política monetaria, como son aumentar la masa monetaria con medidas como el quantitative easing, en la cual se imprime de forma electrónica dinero y se compra activos, normalmente respaldados también por hipotecas, ¿vale? Con lo cual, lo que se trata es de también devaluar la moneda, por una parte, estimular el crecimiento económico con esta borrachera de liquidez inyectada en los mercados, ¿vale? Bien. Por lo tanto, fiesta esta semana, un montón de datos macro y ahí estamos para disfrutar de dichos movimientos. A ver, vamos a tener volatilidad sí o sí esta semana. Es muy probable, vámonos a los gráficos, que podamos ver movimientos. Bueno, euro dólar rompiendo el 1,36 de nuevo. Vamos a gráficos mayores, en este caso de 60 minutos, para ver dónde estamos. Y recordar que la zona de suelo, bueno, vámonos ahora, vamos a dejarlo en un minuto aquí, porque este espacio de trabajo. Recordad que podéis aprender a manejar también cómo están los espacios de trabajo en nuestros vídeos que tenemos en nuestra página web, ¿vale? Y en un momento dado tenemos todos estos gráficos del euro dólar, la libra dólar de un minuto. Vámonos ya a 60, ¿vale? Bueno, fijaros, by the way, un poquito hablando cómo la libra esterlina dólar se ha quedado un poquito ahí tipo noria después del lanzamiento de las noticias. Bien, euro dólar, que está mostrando
bastante debilidad, si lo vemos además de una forma aquí muy clara desde el arranque europeo y como suelo tenemos pues el mínimo que tuvimos la semana pasada. Mucho cuidado con este nivel, ¿vale? Que es el 1.3584. Este nivel es muy probable que sea roto a lo largo de esta semana, ¿vale? Es muy probable porque con tantos datos macro para un lado o para otro es muy probable que sea roto, más teniendo en cuenta que estamos solamente a nada, 10 pips de llegar a dicho nivel. Eso no significa que tengamos que irnos hasta el 1.35, etcétera, etcétera, sino que con la cantidad de volatilidad que va a haber durante la semana es muy probable que el precio sea testeado y roto, pero nunca sabemos, ¿eh? El precio podría volver de nuevo hasta el 1.37, ¿por qué no?, a finales de esta semana. ¿Vale? Si tenemos un dato con mucha debilidad en el dólar estadounidense y vemos que al final el Banco Central Europeo no aplica medidas ni de bajada de tipo de interés ni medidas complementarias dovish, pues podríamos ver que junto con una debilidad del dólar estadounidense en el dato de NFP, pues pudiera llevar el precio de nuevo a la zona del 1.37 o incluso testear zonas de resistencia del 1.3740, que tenemos aquí una zona de techo pues bastante también completa, ¿vale? Vamos con mayor detalle a ver que si el 1.3580 es roto, nos tenemos que ir hasta gráficos diarios para ver que tenemos aquí una zona que estuvimos viendo en el webinar de finalización de la semana del viernes eh, muy complicada, que es el 1.3475. Este 1.3475 es el que además nos marcaría el cambio de tendencia también en gráficos semanales, ¿vale? Vamos a ver qué tal se ve en esta carta gráfica, el gráfico semanal, si no me voy a un gráfico mayor. Bien, bueno, suficiente, ¿vale? Por no estar cambiando ahora de espacio temporal, perdón, de espacio de trabajo. Sí que estamos en el espacio temporal de gráficos de semanales. Vemos que la rotura de este nivel que hemos marcado antes, en ese 1.3470, ya en gráficos semanales daría también un escenario bajista al euro dólar, ¿vale? De momento, en mensuales estamos en rango, en semanales estamos en alcista, pero si este 1.3470 es roto, vamos a ampliar un poquito el zoom para verlo mejor. Si este 1.3470 es roto, ya podríamos ver que el precio ha hecho una formación de techo, tocando una, dos y hasta tres veces, rotura de línea de tendencia y superación de este swing, que nos daría ya un cortos, ¿vale? Sin embargo, en diarios, pues ya estamos en tendencia bajista, como sabemos, pues desde hace ya bastantes días. Y ojo a estos máximos crecientes y mínimos decrecientes, que de momento sigue la serie muy bien establecida, ¿vale? Con objetivos muy claros en este nivel que hemos comentado antes del 1.3476 aproximadamente, ¿vale? Sergio Navarro, ¿por qué pones ese horario en el calendario? Supongo que te refieres al time frame que uso en el calendario, pues porque yo vivo en el mismo uso horario que Londres, que es el que os estoy enseñando, que es el de Canarias, ¿vale? Bien, vale, un montón de felicitaciones por la mención de Bolsa Manía, muchas gracias. Vaya coach que tenemos, dice Wilfred, fantástico. Marcos, rally del euro dólar, ya me dio mi 1% de la semana, cierro y a dormir un poco. ¡Ah, qué bueno! Eso sí que es estupendo, Marcos, levantarse, aunque te levantes a esas 3 de la mañana que es en México y que hayas cumplido tus objetivos, eso es fantástico, felicidades, que te lo mereces después del madrugón. ¿Cómo afecta al euro esa bajada de tipos? ¿Subirá el euro? Vamos a ver, cuando bajan los tipos de interés de una moneda, normalmente la moneda se devalúa. Y cuando suben los tipos de interés de dicha moneda, normalmente se aprecia, ¿vale? Porque al final las monedas lo que reflejan es la expectativa inflacionista de dicha moneda, ¿vale? Esa relación es directa. Otra cosa es que en un momento dado la reacción, es decir, ante una posible bajada de tipos de interés, en un momento dado el euro dólar podría subir también. ¿Por qué? Primero, porque se descuenta, porque ya estaba descontado dicho movimiento en todo este rally de más de 400 puntos desde el 1.40 hasta el día de hoy, que lleva pues descontándolo todo este mes, descontándolo ya sea en medida de bajada de tipos de interés o ya sea
en medidas dovish de programa de compra de activos o de lo que fuera, ¿vale? Está descontando ya que el jueves se va a producir algo, ¿vale? Por tanto, una vez que sale la noticia, al igual que ha pasado hoy en Inglaterra, ¿vale? Pues en un momento dado el mercado podría decir, bueno, pues no es para tanto, es lo que esperábamos, incluso podría dar un repunte alcista, ¿vale? Cuando es sorpresa, 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 como fue en noviembre de este año pasado no tuvimos que durante los 2 meses anteriores hubo caída, ni subida, ni el precio adelantaba nada. Se bajó los tipos de interés del 0,50 al 0,25, pues por sorpresa. Yo además recuerdo que estaba volando a Londres y al salir del avión vi el pepinazo, ¿vale? Sorpresa, no estaba previsto que en noviembre se fueran a bajar los tipos de interés del 0,50 al 0,25, ¿vale? Esta vez no es tan sorpresa. ¿Hay algún registro de datos macro, los pasados? Ignacio Souza, sí, si te vas al mismo calendario de Forest Factory, ¿vale? Y te vas, por ejemplo, imagínate, pues al año que quieras, por ejemplo, a mayo del 2013, me estoy yendo ahora, mayo del 2013, y le das aquí al botón de todo el mes, ¿vale? Pues nos va a salir, ¿no es? Todo mayo de 2013, de todos los datos macro. Esto además es muy importante, fijaros, hasta el día 31, desde el día 1 hasta el día 31, ¿vale? Con cómo salió el dato macro. Esto es muy importante cuando estáis haciendo también backtesting, porque en vuestro backtesting, que es estudiar cómo el mercado se comportó en el pasado, para ver cómo se puede, para ver qué ideas puedes sacar y poner a prueba tu sistema, ¿vale? También deberíais de tener en cuenta a qué hora había dato macro. Por supuesto, no tener en cuenta cómo salió el dato. Eso sería hacer trampas, ¿vale? Pero por lo menos sí la hora a la que salía el dato, ¿vale? Porque si estáis viendo cómo sale el dato, estáis haciendo trampas, ¿vale? Por lo tanto, sería muy recomendable que cuando hagáis el estudio para hacer un backtesting del Forest Factory, escondáis por completo cómo fue el lanzamiento, ¿vale? Sino que solamente os fijéis en las horas, como estamos viendo aquí. Solo me estoy fijando en las horas. No me estoy fijando en cómo salen los datos, ¿vale? Sí, Edu, a ver, está habiendo bastante confusión con esto de los datos macro. Cada uno podéis programar, ya estáis utilizando el calendario de Forest Factory o estáis utilizando el de markets.com, que lo vamos a poner también. Podéis personalizar, ¿vale? La hora en la cual queréis que se ponga los horarios. Vamos a la página en vez de en inglés en español, ¿vale? Y de español nos vamos a calendario económico y aquí podéis, ¿vale? Cambiar vuestra hora actual, ¿vale? También podéis hacer un filtro por días, ¿vale? Podéis hacer un filtro por días y también podéis cambiar vuestra hora actual, tanto en el calendario de markets.com, ¿vale? Que os pongo el enlace. Como en el de Forest Factory, que también lo podéis hacer. Aquí os vais a login o os vais aquí a la hora y también podéis cambiar vuestro horario, ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, las horas de los datos de esos años atrás serían a las mismas horas que el día de hoy. No te hace falta adivinarlo porque ya te he mostrado cómo te sale la hora, ¿vale? Y esa hora tú la tienes en tu uso local, por tanto no te hace falta adivinarlo. Pero te doy una pista y es que el 90% de los datos macro son siempre a la misma hora, ¿vale? Es decir, el NFP siempre es a las 2:30, horario Madrid, los lanzamientos de la mayoría de los datos macro en Inglaterra son a las 10:30, horario Madrid, ¿vale? Ventas minoristas es siempre a las 2:30 Madrid, de Estados Unidos. Los datos de ventas iniciadas y ventas de segunda mano son siempre a las 4 de la tarde, horario Madrid, ¿vale? Son más o menos siempre a la misma hora,
¿vale? Pero bueno, ya lo tienes en lo que os acabo de mostrar anteriormente, ¿vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues ha habido un montón de feedback hoy, más de 111 intervenciones, lo cual está francamente bien. 111 preguntas, está muy bien. Y ha habido también bastante asistencia en la sala. Recordaros, los ojos puestos en el calendario macro y en los niveles importantes que hemos vigilado, pues sobre todo en el euro dólar, y poquito a poco iremos viendo, ¿vale? En todos los webinars de seguimiento de mercado, pues cómo están afectando y cómo pueden afectar en un futuro estos datos macro que estamos viendo, ¿vale? Así que un abrazo a todos y nos vemos. Tenemos webinars con normalidad y esta tarde también nos vemos de nuevo a las 5 de la tarde en un webinar de formación. Hasta ahora, adiós.